Bueno, tenemos acá a Lucrecia, ya la presentaron un par de veces, pero me parece que vale la pena presentarla una vez más porque es una gran artista, docente y persona también. Lucrecia Lionti nació en Tucumán en 1985, ¿en Tucumán? Ah, ok, en Tucumán, en San Luis de Tucumán, o sea, Tucumán capital. Y nos interesaba mucho empezar charlando sobre tu formación, porque vos hiciste un recorrido en educación artística pública desde chica. Fuiste a un secundario en artes y después a la Universidad de Tucumán, que es una universidad muy hermana a esta en cuanto a las formas, el formato, el título también es licenciatura en artes plásticas lo que hiciste. O sea, es el mismo título que tenemos acá y con el que la mayoría va a salir. Y nos interesaba eso, que empieces contando cómo fue tu decisión de estudiar arte, si fue algo que se dio naturalmente, entre comillas, o hubo un momento revelador, cómo se fue formando tu mirada para decidir que vos querés ser artista visual. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí, valientes, con el frío, con el día. Yo estoy muy contenta de estar acá, realmente para mí es como muy hermoso el lugar y poder hablar y compartir, y espero que la pasemos bien y que si tienen dudas también después se haga una conversación entre todo el grupo. Mari, gracias por la presentación, también a todos los profes. Para mí es la primera vez que voy a poder contar esto, pero yo empecé a estudiar, bueno, uno pasa por la primaria, en el mejor de los casos la termina. Para tomar la decisión a qué escuela secundaria iba a ir en Tucumán, yo elegí dos opciones. Una era la escuela normal, que es una escuela bilingüe, para que tenía que rendir un examen de inglés, al que iban todas mis primas, todas mis amigas, mi hermana, era como la escuela. Y también decidí un poco la Escuela de Bellas Artes, hacer un cursillo que era una semana de pruebas para empezar a estudiar el secundario. Esto lo cuento porque es algo que me marcó y que hasta hoy un poco pienso que quedó algo de eso. Es que yo desapruebo muy mal el examen de inglés, pero mal, era como el peor promedio del ingreso. Y apruebo para la Escuela de Bellas Artes como con el mejor puntaje. Para mí era como, wow, estoy en la primera en la fila. Y para mí eso, que es como un dato que uno lo toma, como cuando entras en secundario, ¿qué edad tenés? 13, fue como algo que me marcó. Después entiendo que el inglés me termina marcando, incluso en la obra termino escribiendo palabras en inglés, un poco sin muchas ganas. Comienzo en secundaria en la Escuela de Bellas Artes, que para mí fue como lo mejor, un poco que me pasó en la vida de esa escuela. Era una escuela universitaria, y en ese secundario pasé por todas las disciplinas, escultura, pintura, cerámica. Y para mí esa base, que si bien es como muy base, fue todo. Como un poco entender ahí que las posibilidades que yo estaba teniendo, que era como estar en una escuela con tanto, era buenísima, me imagino que acá también son buenísimos, lo sé. Fue lo que me marca también para después tomar la decisión de ir a la Facultad de Artes. No me quiero perder, pero en la Facultad de Artes un poco yo sigo la carrera. Mi mamá, licenciada en artes, maestra de dibujo, mi abuela, maestra de dibujo, fueron un poco las guías de qué se podía hacer. Pero yo no sé si era muy consciente de que uno podía ser artista. Como uno estudiaba, supongo, para ser docente, pero la idea de poder ser artista un poco me llega cuando vengo a Buenos Aires por una beca que gano cuando termino la facultad para estudiar en la Universidad de Itela, que era una beca a la que aplico y bueno. ¿Se va entendiendo un poco? ¿Sí? Yo un poco como que se me mezcla la info, pero la idea de poder ser artista creo que la voy entendiendo medio con el pasar del tiempo y con ir viendo, y un poco eso. Pero ya con la base familiar de las artes cercanas, era como que ya tenía una pista de cómo podía seguir. Y haber tenido una muy buena nota también era como una buena pista, que era como, bueno, algo tiene que decir. Pero bueno, no sé. Y voy a hacer una pregunta, pero tal vez primero otra, así después la podemos vincular, porque
una pregunta era si encontrás en tu obra actual algunas pistas de lo que fue tu obra o tu producción en la facultad. Si todavía encontrás puntos en común con lo que te interesaba en la facultad o ya no. Pero antes tal vez es mejor preguntarte de qué va tu obra. Si la tuvieras que describir un poco, contar qué es el área de interés que trabajas en tu obra, quizás empezar por ahí y después preguntarte lo otro. Bueno, a mí me encanta hablar, así que puedo contestar todo mezclado también. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿De qué va la obra? A ver, en mi obra actualmente trabajo como con con un par de ejes, digamos, que uno es la palabra, quizás se pueda poner una... Sí. Bueno, acá puede ser un poco la letra. Esta puede ser la palabra, las frases, algo del lenguaje, de qué es lo que estoy diciendo. Quizás una que dice inteligencia artesanal. Sí, ¿qué les parece el tema de la luz? Y ¿están pudiendo ver bien las imágenes? Apagamos un poquito. A ver, vamos a probar. Para mí igual está bueno. Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos bien, ¿no? No se pierde la imagen. Así. Pero será que el archivo no está como... No, bueno, con la pregunta de qué va la obra, un poco para mezclar, quisiera organizarlo como en eje, pensándolo. Está la palabra por un lado, el juego con las palabras, que son como infinitos, como desarmar una letra, una palabra, una frase, todos los idiomas posibles. Eso por un lado. Por otro lado, como la materialidad de qué es lo que, con qué materiales trabajo. En este caso estamos viendo un tejido de lana, de oveja, tejido a 2 agujas, con un borde todo un crochet, que es otro tipo de técnica. Pienso en la palabra, como la poesía, ponele, los materiales. Por otro lado, como el concepto, desde el lado de, no sé, de dónde viene el material, por qué uso lo que uso, qué estoy queriendo decir, como algo de, sí, ¿qué quiero decir? Estoy medio armando como un mix, pero después con las imágenes se va a poder ver un poco de qué va todo esto. Eso por un lado, de qué va la obra. Si bien ahora estoy tejiendo y tengo una obra más bien textil, un poco como esta jornada nos agrupa con el mundo textil, mi especialidad, siendo estudiante de la facultad, es pintura. Fue pintura, yo asistí a una cátedra que era en taller C, que vos en la facultad podías elegir pintura, grabado, escultura, y dentro de elegir pintura tenías taller A, B y C. Yo fui a la cátedra de taller C, que era como el taller más contemporáneo, con él, si se quiere, como digo contemporáneo en el sentido de expresiones y disciplinas más amplias. Entonces vos podías hacer obras, no sé, performáticas, instalaciones, salir un poco de lo que era la pintura propiamente, el pincel y la materia de pintura. Para mí algo de la pintura está acá en el tejido. Yo pienso que los hilos pueden ser perfectamente como colores, como una acuarela, digamos, componiendo, pero pensando un poco en esta mezcla de las disciplinas, está como un poco mezclado, pero comienzo haciendo una obra de papeles. No sé si en el PVC hay imágenes, pero es como, durante la facultad hice una obra de papeles, cartulinas, afiches, que después los termino trasladando al textil porque siento más conexión con la durabilidad del material, con el tiempo que pasó. Cada letra, tejer cada letra es diferente a cortar cada letra sobre un papel. Entonces, como que voy conectando más con hoy con el textil, pero está todo mezclado, perdón, voy a ir así. Ahí hablaste, hiciste un puente entre tu etapa de la facultad y la hora, hablaste del papel que después se transformó en la lana, hablaste de que aparece lo pictórico de una manera ya muy transformada, pero sigue estando la pintura. Y hay algo, igual creo, el papel y la lana que son materiales que tienen algo en común. Me parece que hay algo de, sí, como del artesanal, del hecho a mano, y también, como lo he contado en otro contexto, la idea de lo escolar, que un poco ya parecía, ¿no? Como en tus últimos trabajos en la facultad, o cuándo aparece esto de el gesto humano del material
más cotidiano, como es la lana o el papel. Iba a decir nada de responder, pero en realidad está muy bien. Mari conoce la obra. Lo escolar aparece, como bien les comenté, mi mamá y mi abuela eran maestras de plástica. Yo tenía como mucha relación con el mundo de la plástica desde niña, porque al docente de plástica, por lo general en el nivel inicial, siempre le encargan como algo de la cartelera, como decorativa, ponerle de la institución. O sea, al docente le piden que haga el cartel del día de la bandera. ¿Cómo? Es parte de nuestra disciplina, pareciera ser. Pareciera ser, hay algo que supongo que, no sé, algunos docentes lo vivirán con más o menos ganas, pero es como una tarea extra que caía en mí. Claro. Yo a mi mamá y a mi abuelo un poco les quería cobrar por hacer la cartelera, pero hacer esos carteles yo vi toda mi infancia como era tipo, llega la primavera, era un molde de letras que se repetía sobre un papel afiche, intentando ocupar lo máximo para no desperdiciar papel, que se marcan las letras, que se cortan. Era todo como un trabajo, en mi casa yo lo recuerdo como muy divertido, mi mamá estirando las cartulinas en el piso, yo recortando las letras. Hay algo en ese espíritu de armar la cartelera de la escuela que yo siento que es como un poco muy festivo, pero también muy de la economía, de bueno, ¿con qué hay? O sea, ¿qué papeles hay? ¿Qué dinero te da la escuela para poder decorar eso? ¿Qué es cero? Entonces es como algo medio, bueno, con cualquier papel se puede escribir algo, sobre cualquier soporte uno termina pudiendo como componer la cartelera. Y yo veía a mi mamá realmente que cuando se terminaba la cartulina azul y quedaba una violeta, un poco pasaba la violeta y la misma palabra podía estar como combinada de colores que uno diría, bueno, no. Entonces, algo de esas cositas que yo ahora las veo en retrospectiva, digo, bueno, hay algo de eso que quedó en mi obra y que está como una elección, ya no como, bueno, no hay papel, bueno. También pienso cuando un papel afiche tiene una cierta medida y por ahí la palabra no te entra, vos como que forzás la curva para que entre la palabra primavera, o haces como la onda, es larguísima, las palabras son larguísimas, vos dices, bueno, ¿dónde las corto? Hay lugares donde vos cortás la palabra para que sea como, bueno, acá se corta. Pero un poco ese juego, como ya siendo adulta, por ejemplo, uno puede elegir jugar con esas palabras, de dónde la corto la palabra, donde quiero, porque hay algo como que juego con las palabras que son como formas, de alguna manera. Entonces, eso escolar, que lo viví siendo niña, yo después, sin darme cuenta, lo empecé a hacer en una obra de papeles, y ahora muy consciente, en medio que lo hago como elección, no elección estética, pero hay algo del pizarrón, como la cartelera que está en cada tejido, que el borde tenga como un recuadro o la letra marcada. Bueno, y ahora que ya te mudaste a otra materialidad que es la tela, el hilo, la lana, ¿qué te da ese material? O sea, es una elección consciente que vos hayas decidido ahora usar esos materiales. ¿Qué te da ese material que no te da otros y que te hizo decidir ir por completo a lo textil? Y también te hago la pregunta de si siempre haces obra textil o te permitís también trabajar con otros materiales. ¿Cómo es ese vínculo con el material? Bueno, yo pienso que cuando uno está muy conectado con lo que está haciendo, digo conectado en el sentido de estar sentado ya en una mesa, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy dibujando? Conectado realmente a solas, o en un taller compartido, o en el aula, con el grupo. Conectado, digo, con ganas, esto que estoy haciendo, un poco el material y la conversación, no la conversación, pero algo que te va pasando por la cabeza, te va dando como pistas de qué estás haciendo, como, no sé si les habrá pasado alguna vez como de tener una acuarela o algún material que no conectás directamente, es como o comprar un tipo de témpera que uno... Hay algo con la conexión con el material que yo creo que se da realmente cuando estás haciendo, que podés estar haciendo en una mesa, en un caballete, yo tejo en la cama, por ejemplo,
o sentada viendo una película. Esa conexión con el material, es medio raro lo que digo, pero es lo que un poco te va diciendo y te va dictando de cómo seguir. Los papeles, que fueron como el inicio de mi, que es como algo muy, muy cercano al collage y a lo que uno siempre hace cuando está como en plástica, digamos, como están los lápices, los papeles, el collage. Cuando empecé a hacer una obra con los papeles, yo sentía como que el papel era muy fácil de alguna manera. Para mí era como, bueno, escribo la letra, la corto, hago un collage. Y sentía que el tiempo que me llevaba a hacer eso era como medio, no sé, como que no era suficiente. Sentía que el papel se doblaba, se despegaba, con el tiempo se empezaba como a despegar. Tenía una fragilidad que la cinta del papel después con el tiempo se secaba y se despegaba. Y como que empecé a sentir como la necesidad de que eso dure más. Y lo que vos decís, María, de que hay una conexión entre el papel y lo textil, hay algo como una naturaleza medio viva, esto lo hablaba con un artista hace poco, que el papel un poco tiene una vida, de dónde procede. Hay papeles de diferentes, no sé, tipos de, no sé, papeles de arena, de algodón, y la lana, en este caso con la que yo tejo, o las telas, yo trato que vengan como de la naturaleza, como algo animal, en este caso es lana de oveja, pero pienso como hay algo en esa naturalidad que, si bien yo necesitaba pasar algo que dure más, paso al textil, al tejido, pero me estoy perdiendo un poco, pero es como algo de una necesidad de que dure más. Y yo sentía como que la lana de alguna manera resistía más, la letra no se caía, quedaba protegida, como en la trama, en el enlazado que yo hacía, quedaba escrito. Y por ahí un grafito, un lápiz, no sé, lo podía borrar. Entonces como que fue una necesidad medio interna de que esto quede escrito. No sé, la manera de escribir con hilos es como una manera de... no lo puedo borrar. Me digo... Pero igual pienso que cuando trabajás con telas, o a veces si no, pero esta cosa de no es que cortás la letra con la tela solamente, como podrías haber hecho, como hacías con el papel, sino también hay algo del tejido, o sea, tejer, y hay diferentes técnicas de tejido en tus obras. ¿Eso fue algo que a partir de que decidiste cambiar de materialidad aprendiste a tejer, o vos ya tenías ese conocimiento? O sea, el aprender a tejer, ¿cómo se dio? ¿También fue algo legado? ¿O dijiste, voy a ver tutoriales de YouTube, quiero tejer, ahora voy a ver diferentes técnicas y tutoriales? ¿O de dónde nace el aprendizaje de la técnica? Creo que siento como que todo está mezclado, como si fuese una rama, digamos, como que no hay un momento, no es lineal, donde yo decido una cosa. Ahora lo cuento y suena un poco a algo, hay un momento en el que lo pienso, pero es como una trama en la que cuando uno está produciendo, las cosas no están muy, muy claras. Entonces vos podés estar dibujando, pinto, tejo, hago una obra textil. Y es difícil para mí pensar en un momento en el que uno, como artista o como alumno, se da cuenta cuando hay un pasaje de esta materia a la otra. Hay algo que es como que está mezclado, que ya viene desde probar y estar haciéndolo. Entonces yo pienso que, ahora que me lo preguntás, estaba mezclado. Entonces en el mismo momento que yo estaba tejiendo algo, también estaba pintando con tiza, con óleo pastel, una tela. Es difícil decir en este momento hay un pasaje, pero sí hay un momento clave que termina siendo, para muchas personas creo que la pandemia fue algo medio una bisagra de una materialidad o de una técnica, que para mí la pandemia sí fue un momento donde yo realmente vi muchos tutoriales de tejido. Hubo algo en el lockdown, en el encierro, que yo creo que muchas personas, esto no lo digo yo, lo sabemos, nos hicimos como para adentro, mucha gente empezó como a amasar pan, a hacer velas, la masa madre, se pusieron de moda muchas técnicas que tenían que ver con el conectar con la materia, ya sea para cocinar o para bordar, que para mí el tejido fue, la pandemia fue total, fue un tejido. Ya sabía tejer desde la infancia, porque por ahí, no sé si, aquí hay
gente que teja, que teje a 2 agujas o... A ver, levante la mano. Bueno, hay varias personas. Probablemente si yo les preguntara quién les enseñó a tejer, ¿qué dirían? La abuela. La abuela. Sí, la abuela. Listo. Si no era la abuela, era la tía, o era la madre, o era la vecina, o era medio... o por ahí un padre, no sé, como... Hay algo del tejido que claramente es como hogareño, que es que uno lo aprende en la casa, porque lo primero que tejes es una bufanda. Cuando yo hice la escuela primaria, había una materia de actividades prácticas donde nos enseñaban a hacer puntos de tejido. Yo no sé si eso sigue existiendo por ahí, en algunas materias de tecnología, por ahí. Pero pienso que el tejido ya viene conmigo, como cuando uno aprende medio a escribir, a dibujar en la infancia, y durante la pandemia vi muchos tutoriales y aprendí muchas técnicas de intarsia y de yacar, que es cómo muevo los hilos para llegar a dibujar. Y ese dibujo después cuando veamos los tejidos se pueden ver de frente y de reverso. Hay maneras de verlo igual, de frente y detrás, y otras que ven como líneas. Bueno, para quienes tejan por ahí saben que hay diferentes puntos y técnicas. Sí, me reía porque recién hablaste de 2 técnicas. Vos tenés una muestra que se llama Intarsia, Yacar y Miami Capital. Que yo veía el título de esa muestra, no sé, lo vi un montón de veces y decía, ¿qué será esto? ¿Será un autor, Yacar? Y ayer googleé qué significaba, y era Intarsia y Yacar son 2 técnicas de tejido, que son las que acabas de mencionar, que hacen que el reverso del tejido se vea de una manera u otra, y se ven hermosas también, los reversos ya veremos que hablar de los reversos. Ah, bueno. Que se llama know-how. Ah, esa es muy sí. Bueno, ese es mi vinilo. Ahí va. ¿Podemos ver esto? ¿Está? ¿Ponemos? Sí. ¿Qué querías decir entonces? No, un poco lo que está diciendo no, seguí hablando. No, es que un poco le quiero conectar con lo que dije de la pandemia, pero knit o knitting, como en inglés, como esto de las 2 agujas, para mí fue como una especie de ismo no de ismo, pero como un chiste de que vino una moda de nuevo del tejido. Y lo pensaba como los movimientos de la historia del arte. Igual lo conecté con lo anterior de la pandemia, pero vos estabas hablando de yacar, de intarsia. Igual pienso que, ya que lo mencionás, lo de las palabras, intarsia, yacar y Miami Capital, es un juego de palabras pensando en qué significa cada palabra. ¿Y vos googleaste yacar? Sí. ¿Qué te dio? Te dio la técnica, pero bueno, yacar también es como el tipo que inventa la máquina de yacar, que es la máquina de tejido, que es casi como la máquina... la de imprenta. No, sí, la de tejido. Las mitas. Esa. Bueno, creo que, yo no estoy muy segura de lo que estoy diciendo, pero el invento de la máquina de tejido es muy similar, eso no sé si lo vi en algún video de Instagram o algo, es muy similar a cómo funciona la máquina de la computadora, cómo programan, como hay algo en los patrones. Pienso, la máquina del tejido es algo realmente, como mencionan las mitas, yo no sé manejar las mitas, pero es como algo muy complejo, que, no sé, como, en este caso es un trabajo hecho a mano, con la técnica manual, pero yacar puede ser la técnica, puede ser el tipo de tela, puede ser este tipo que inventó el telar. Digo, no sé, como que jugar con las palabras también tiene eso, que uno puede por sonido escuchar algo que le gusta y por ahí después empezar a googlear y eso significa un millón de cosas que... Yo sin querer, mi Ami, después descubrí que Ami era como de amigurumi, como una técnica, otra técnica en japonés, ahí, ¿es real? Yo por ahí digo cosas y no estoy muy segura, pero lo de la técnica en japonés digo, en esa frase había 3 técnicas, intarsia, yacar y Ami. Y bueno, estamos hablando de algo que no sé si está en la imagen, pero capaz que para que se entienda de lo que... Bueno, igual la pregunta siguiente tenía que ver un poco con esto. Vos jugás mucho con las palabras, haces muchos juegos de palabras, juegos de idiomas. Esto te hablabas de que en su momento te costó muchísimo el inglés y acá jugás un montón con el inglés.
como palabras desde la sonoridad y combinás en una especie de, como se llama, Spanglish, ambos idiomas. Y también juegas muchísimo con la historia del arte, esto del Puy de la vanguardia, recién lo del nitismo, la idea del ismo habla de las vanguardias de la historia del arte. Entonces, te quería preguntar, en este juego que tenés con la palabra y con el material, ¿cómo nace una idea? ¿Cómo se empieza una obra? Porque uno arranca la obra literalmente en el taller, pero tal vez la obra arranca antes. ¿Cómo empieza vos el proceso de obra? Mi problema quizás es que yo solamente hago arte. O sea, como, no es que... Es como algo que lo digo medio acá abiertamente, puede ser algo muy triste, ¿no? Pero como que en mi vida estoy constantemente pensando como en, digamos, las elecciones que fui tomando y algunas otras cosas que no decidí. Tuvieron que ver con ser artista, como con... Lo digo, no lo digo de suena canchero o triste, pero es como que constantemente todo me parece que puede ser una obra. O sea, estar conversando y que de repente aparezca una palabra, que digo, ah, qué buena palabra, escribirla, ya es como el pie a que algo puede ser, después se puede trabajar y elaborar en una obra. Pero creo que el comienzo es cuando algo te llama la atención o conectás como con alguna inspiración de algún tipo y la empezás escribiendo. Yo creo que está muy bueno, todos deben tener un cuaderno donde uno escribe. ¿Lo tienen? Sí. Es como medio obvio, que es como obvio, una libreta, un cuaderno, o el celular, por ahí, un blog de notas, o el grupo de WhatsApp con uno mismo, donde uno escribe algo que después capaz que no lo volvés a leer nunca más, pero hay algo en eso que es como tomar notas de esas cosas, que yo creo que ya que están en primer año, varios, aquí, varias y varios, es como un gran lugar de comienzo de obra o de comienzo de proyecto o proceso, como un cuadernito que puede ser de cualquier tipo, y empezar escribiendo o haciendo el garabato que uno hace, a veces en el borde de la... Es como el inicio de algo. Lo que sí es necesario es después continuarlo, que es como, bueno, a ver, continuarlo es darse tiempo de producción. Yo entiendo que por ahí estoy hablando y pienso que, bueno, es la cátedra de primer año, ¿no? Y es difícil pensarlo ahora, pero todo eso puede estar en potencia de ser algo, una pintura, una canción. Entonces, como que empezar con una palabra que me llama la atención y después trabajarla. ¿De qué manera? Bueno, escribiéndola. Yo la escribo de diferentes formas. Hago eso de recortarla, de qué pasa si la recorto acá la palabra, qué pasa si el inicio de la palabra me da otra palabra, qué significa esa otra palabra. Googleo un montón, busco en internet si esa palabra ya existe, si la combinación de esa frase alguien la usó para algo. Es como que eso necesita un tiempo, entonces es como darse el tiempo, y no tan solo el tiempo de trabajo, sino como algo de la autoconvicción de que tiene sentido un poco, de que está todo bien con... Porque a veces esto del arte uno dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Hacia dónde va? Entonces darle el tiempo y el empuje de esto va a estar bueno, como a ver, este dibujo que estoy haciendo, ¿qué pasa si lo paso a una tela de 4 metros y gigante la pinto en el patio de no sé? Entonces como que el proceso sería medio, puede ser una palabra escrita en un cuaderno, después sentarme a ver qué pasa. En este caso puntual de las obras tejidas, yo hago mucho dibujo ahora con un iPad, con una tablet, que eso también es como medio en la época de la pandemia, pero es un dibujo digital que yo después lo puedo convertir a un programa en el que puedo armar la cantidad de puntos que tengo que tejer para que después el tejido se arme. Entonces es como un proceso en ese caso de dibujo digital, un programa, yo tejiendo, que el yo tejiendo tiene otros componentes que son buscar la lana, qué lana, a quién le compro. En mi caso se la compro a unas tejedoras de Tucumán que hacen hilos con la lana de la oveja, para que está buenísima, y me encanta porque es como, no quiero mezclar todo, pero es como pensar en todas esas cosas. De Amancha, de los valles. Igual, ¿vamos bien? ¿O se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en el medio?
visual. La idea es que también como respondamos a algunas preguntas o dudas suyas, como estas preguntas las pensé yo, pero también podemos escuchar las de otros. Yo pensaba una cosa, en esto del cálculo que necesita el tejido, ¿no? Como esa cosa también hasta matemática. ¿Cuánto entra la improvisación o ese pasaje de lo digital a la sensibilidad de estar tejiendo? ¿Cómo eso? ¿Cuánto se mete la improvisación en ese proceso? ¿Querés repetir la pregunta? ¿Nos respondés? Acá Leti preguntó en este pasaje de la imagen calculada en lo digital al tejer a mano, cuánto hay de improvisación, cómo es este pasaje. Yo te diría que todo, o sea, todo porque si bien hay algo en esto del programa, que el dibujo yo puedo armar ahora, es como algo medio nuevo para mí, seguir un patrón, como seguir los puntos, que esto que decís de lo matemático, de contar los puntos, es como algo de mucha concentración y que en algún punto está bueno, pero yo conecto también con el ir haciendo intuitivamente. Y para mí es todo lo de la intuición, porque puede haber un dibujo base, como un boceto inicial, pero a veces ese dibujo puede estar hecho al final, medio como esto de ir haciendo. Esto, por ejemplo, que está acá, digo esto en el sentido de que yo realmente pienso que lo fui armando como medio primero tejiendo estas tiras que ni siquiera sabía para qué eran, como hay algo en el medio que es como pintar o dibujar sin saber muy bien hacia dónde van a llegar. Y siento que se nota un poco qué obras pueden haber seguido más el boceto y el rigor de la idea inicial y otras que se fueron armando porque sí. Pero también está bueno, eso yo a veces pienso que tiene que ver un poco con la manera de ser de los artistas, no sé qué tanto control o descontrol puedes tener. Creo que a todos acá presentes, como algo de la intuición es muy rico como seguirlo, como sin saber hacia dónde. Eso un poco se da en el taller, ¿no? Como también dedicarle un tiempo al estar en el taller. Taller significa espacio de trabajo, no puede ser la mesa de la pensión que compartimos con 20 personas, no importa, digo, la idea del taller como de un espacio donde dedicamos tiempo y lugar a la obra, que calculo que es ahí un poco donde te permitís estos momentos de improvisación, no todo es mental previo, sino también en el hacer con el material. Y te hago una pregunta muy al pasar, que veo por momentos usar lana natural 100% y por momentos lana natural y lana sintética. ¿Hay una decisión de cuándo usar sintético o es solo por el color o porque querés que se note la diferencia entre natural y sintético, por ejemplo? No, sí, a mí me encantan los hilos que son como de nylon, de plástico, porque cuando uno se encuentra ante los materiales, no puede preguntarse, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? Este pomo de acrílico, mirá, made in Alemania, no sé, Pakistán, muchas cosas vienen de China. Está bueno preguntarse eso, como, a ver, ¿con qué estoy dibujando? ¿Un lápiz negro? ¿El lápiz negro qué tiene? ¿Es HB? ¿2B? ¿Qué pasa con el HB? ¿Es más duro? ¿El 2B es más blando? Bueno, el 2B me permite como hacer dibujos resueltos, correr con el dedo, el HB queda ahí como una línea dura. Entonces, como ir preguntándose como algo de los materiales está bueno, porque van armando un poco la particularidad de lo que cada uno hace, que es como estoy constantemente queriendo pensar en el primer año de la facultad, entonces es como difícil algunas cosas porque no hay que tener ansiedad, pero a esos lugares de decisiones uno va a llegar con el tiempo. Pero por ahí, desde el vamos ir preguntándose sobre los materiales está bueno. Como algo de qué papel uso. A ver, si uso papel de diario, que ya no sé siquiera si existe, pero el papel de diario, ¿qué base me da? El papel madera o misionero, tiene gramajes, es grueso, finito, si lo arrugo, y hay algo en eso de los materiales que está muy bueno como estudiarlo, pero no tipo volverse un académico, como ir viendo qué pasa con cada material. Y para mí los hilos y las lanas y las telas me van diciendo cosas. Hay telas que
son muy sintéticas, muy mecánicas. Si alguien conoce de telas o por ahí que se usa para manteles, tropical mecánico, son telas que si uno que le prende fuego, se prende fuego con él. Entonces, eso trae como componentes y uno dice, bueno, a ver, esto que es petróleo o plástico, que es, bueno, me gusta, no me gusta. Si quiero hacer una obra que sea una bandera que es para salir a la calle, está bueno que sea impermeable o algo que si el agua, no sé, como que no sea pesada. Entonces, esta mezcla de materiales que yo voy haciendo un poco tiene que ver como con los colores, de que, por ejemplo, la industria o las fábricas que te hacen hilos te dan colores, pero fucsia, tipo como espectaculares. Y por ahí las lanas naturales, que son como hilos de ovejas, que encima ahí empezás a averiguar que bueno, hay un montón de tipos de ovejas. Las lanas que yo compro en Tucumán, en los valles, es como una lana muy rústica, muy dura, muy áspera, que ahora la podemos pasar, que tiene mucho olor a oveja, animal, y está aislado de una manera que tiene como una irregularidad. Y para mí ponerlas en diálogo, como en compañía, es medio muy interesante lo que pasa, como en algo entre que está muy vivo y otra cosa que es muy una fábrica textil. Para mí así un poco es el mundo y eso es lo que yo quiero hacer con esas mezclas, pero como algo de la mezcla de cómo estamos mezclados, qué pasa con todo, con las redes sociales, hay un hilo que es muy, muy brilloso y muy económico y otro que es como muy puro y natural y bueno, a veces pienso que en el cruce ese se puede uno dar cuenta de eso, pero bueno, no sé si capaz que una locura mía un flash. Bueno, pero pensando un poco en las locuras tuyas y tus flashes, pensaba que las obras, particularmente en tus obras, pero un poco en general, tienen como muchos niveles de lectura, ¿no? Como primero es lo que nos genera la imagen, después lo que nos genera el texto. Vos usas muchas referencias a la historia del arte o otros ámbitos que algunos no llegamos a percibirlas. Entonces, te quería preguntar si vos pensás en esto de las capas de lectura de una obra y pensás si un espectador puede disfrutar de tu obra sin entender, por ejemplo, qué significa la palabra inteligencia, por ejemplo, ¿no? Como esta idea de niveles de lectura para llegar a una obra. Y también, y lo vinculo con otra cosa, pienso en muchas palabras. Tu obra está en este momento viajando por muchas partes del mundo. ¿Pensás también en ese espectador que no sabe leer ese idioma, por ejemplo, pero que igual puede llegar a la obra? Un poco en esto de... Estoy pensando en voz alta, ¿no? Como esta idea de cuántas capas de lectura puede tener una obra y se puede disfrutar una obra o entender una obra sin entender, por ejemplo, la palabra en particular. Está bueno lo que decís, porque esto que decís de las capas de la obra, como que todas las obras tienen una capa, ¿no? Yo sí estoy pensando, como al comienzo pienso cuando estaba más fanatizada con lo conceptual, no sé si aquí vieron ya algo del arte conceptual, del conceptualismo. Bueno, en la historia del arte hay diferentes momentos, ya después con la carrera los irán estudiando cada uno, pero yo me volví, siendo alumna del primer año de la facu, del segundo, muy fanática como de lo que fue el conceptualismo en los años 60, 70, que es un movimiento que después uno entiende que, bueno, que varios de esos artistas eran lingüistas, que trabajaban con la palabra. Me volví muy fanática y había algo en mí que estaba como muy, como analizando cada capa y cómo iba a llegar y capaz que se me escapaba de cómo se iba a leer, pero yo sentía que para llegar a entender esas obras tenía que tener medio una base de historia, ponerle, o la que yo tenía por lo menos, que era como este estudio. Pero después me fui como liberando de eso, porque hay algo que es como nada, como que la obra está exhibida, por ejemplo, si uno exhibe una obra en el museo, al museo van niños, abuelos, van adolescentes, van grupos de estudio, familias, como que lo pienso como un lugar en el que el público es total, ¿no? Es totalmente general. Y esa obra colgada va a tener todas esas capas también según cada espectador pueda llegar. Es como, no sé, una niña reconocerá una letra y dice, mirá, la S, ya ahí hay una capa, ¿no? Entonces como que sí trato de que, últimamente trato de que no sean tan cerradas
que sean como imposibles de llegar. Entonces sí me importa como el color, la forma, estas cuestiones visuales que no son tan conceptuales, ponele, o tan... y pienso que si manejas alguna data de historia del arte va a estar buenísimo, porque vas a llegar a algo que yo pensé, pero por ahí si no, y quedas afuera está todo bien, porque también lo que pasa con el arte es que te puede gustar o no, y ya eso también es como una capa de, tipo, no me gusta, bueno. Pero está buena la pregunta, no sé si hay más, algo de la mezcla de los idiomas, también pienso en que... Y pasa algo con las palabras que es como que también cada uno entiende hasta qué punto uno entiende. Esta, por ejemplo, yo quería escribir de colonial. En el mundo del arte, hoy en día está muy como de moda, algo, lo digo como de moda en sentido negativo, pero es algo muy bueno. Pero yo me reprimí, dije, no, estaba en Londres, digo, ¿cómo voy a escribir de colonial? Como si fuese una moda. Y la desarmé, cool, no sé, como... Hay algo que para mí, si vos mezclas, yo no sé hablar idiomas. No sé si alguien sabe en inglés o alguien sabe portugués. Hay algo con los idiomas que para mí es como que te permiten medio mezclar como formas, que es como... ¿Cuál es el problema? Mientras lo que intentás decir no genere como un efecto, como una frase que diga lo opuesto, ponele, mientras controles algo de lo posible, es posible como jugar con los idiomas y después si alguien lo entiende, y si no. Acá justo estamos viendo una obra que existe en la residencia Gasworks, ¿no? Que fue una residencia que Lucre hizo el año pasado, ¿fue? Sí, el año pasado, en Londres, perdido. Clara, venís de una residencia en China, ¿verdad? Hace poquito. Contanos, si querés, cómo es la experiencia de ir a una residencia, ir al exterior, y cómo fue la primera vez que mostraste afuera, que es como, debe haber sido como un salto grande, y cuáles fueron tus miedos o tus preguntas antes de poner por primera vez afuera, y sobre todo esto, cómo es moverse en una residencia, qué es una residencia, y sobre todo en este sentido que decías un rato de que vos en inglés te cuesta un montón, entonces, ¿cómo se vincula una con otros artistas en el exterior sin un idioma en común o si la producción en sí misma es ese idioma en común? Es muy difícil. Aprendan inglés, no me entiendan. No, es difícil. Yo siento que mientras hablo estoy como perdida. Es como que se me mezclan algo de los lugares. Por eso estoy tan contenta de estar acá, porque para mí La Plata tiene una cosa como... Yo siento que La Plata tiene algo medio Tucumán, desde las universidades y del espíritu de las personas que la habitan. Y me mezclo un poco porque hace una semana yo volví de China y realmente estoy como muy confundida. Es muy difícil el idioma. ¿Alguien habla chino? Es muy difícil, o sea, es realmente muy difícil. Para mí hay algo que siento como artista y para aquí presentes, que probablemente hay artistas y muchos alumnos y alumnas que quizás quieran también ser artistas, que es como medio, no quiero sonar romántica, pero es medio no tener miedo, como confiar. Hay algo en eso que es como, hay que estudiar, por supuesto, y prepararse, y siempre hay que estar preparado. Y la técnica, esto pensaba que lo quería decir hoy acá, que la técnica nunca está de más, o sea, aprendan todas las técnicas posibles, las disciplinas están buenísimas, como... Y así como digo esto, pienso que algo de los idiomas, uno puede no hablar idiomas, puede no hablar inglés, pero si tiene la posibilidad, como herramientas, de intentar comunicarte con el otro, ponele, si tenés un celular, el celular tiene internet y tenés un traductor, practicar cómo usar el traductor. O sea, es medio básico lo que digo, pero uno como artista tiene que intentar desplegar posibilidades de supervivencia o de estar. Hay algo que es como que si la obra te respalda y bueno, vos te sentís contento con tu trabajo, ya es como algo buenísimo. Después la manera de comunicarte va a tener como las capas de lo posible, que es como, bueno, un artista que sabe hablar re bien inglés
va a estar buenísimo porque va a lograr decir todo lo que quiera decir en inglés y encima cuando te hablen vas a entender todo lo que te están diciendo. Para mí fue muy difícil porque yo, así como mi obra, es como medio de palabras, como medio de apuchitos, como ¿qué me estará queriendo decir? Yo sonrío, ok, wow. Y después, ni hao, como aprender como por ejemplo las palabras bases de un lugar para poder decir hola, buenos días, qué tal, muchas gracias, nunca está de más. Es muy básico lo que estoy diciendo, pero en realidad pasa algo con el arte que también es como un idioma medio universal, en el sentido de que podés hasta llegar a dibujar algo que querés, que es como huevo frito, no sé. Hola. Igual es como medio gracioso, pero es medio trágico cuando querés decir cosas complejas en otro idioma y no tenés la posibilidad, bueno, ahí sale como algo de un instinto de supervivencia de, no sé, arreglártelas. No quiero desanimar tampoco. ¿Cómo fue la primera vez que expusiste en el exterior? Si fuiste invitada por una institución, si te llevó alguien, si vos mandaste una convocatoria, ¿cómo se dio esa? Hablo de una primera vez porque después. Puedes hablar de algo. Ay, no me acuerdo. Para mí algo impresionante que me pasó fue que, digo impresionante porque yo para mí era muy chica, pero en la feria Artebac, ¿conocen Artebac? Hay una feria de arte que se hace en Capital Federal que se llama Artebac. Es una feria donde hay galerías y proyectos jóvenes que muestran su obra. Ahí recuerdo que un galerista como que conoció mi obra, se llevó obra mía para exponer en Valencia. Yo me sentía como muy chica en el sentido que no entendía, él se estaba llevando obra, que al mismo tiempo yo digo, se está llevando obra que la podría estar pagando, porque era una feria que era para renta. Y toda esa obra la exhibió como en una especie de expo de jóvenes internacionales, una cosa así. Yo estoy contando algo para mí muy viejo ya, pero que para mí fue impresionante, porque era como, wow, mi obra está viajando, este hombre se la llevó, este galerista, que fue algo increíble, pero al mismo tiempo yo estaba como con una especie de pensamiento paralelo diciendo, pero ¿por qué se la llevó? ¿Por qué no me la compran? Fue increíble, pero me hizo entender que el sistema del arte no es uno haciendo la obra y ya. Es como un entramado de mucha gente que participa del sistema, que no todos son artistas, algunos son coleccionistas, que son las personas que te compran la obra, después hay galeristas, que son quienes te la exhiben y te la venden, y después hay instituciones, que son, las instituciones, ¿quiénes son? Bueno, hay museos, hay centros culturales, hay lugares privados, es como muy complejo, y como que la primera vez que expuse creo que me hizo entender que, es como muy grande esto, hay que aprender algo. No depende solo de mí, pero en principio sería como un gran sentimiento de, oh, wow, esto viaja. Y yo sin saber a dónde viaja, nada, es como... La respuesta es medio rara, pero no era lo que esperaba. No, pensaba que tal vez ahora podemos mostrar los tejidos, que son, todos son realizados en China. No, Ok, y querés contarnos un poco, ahora vamos a contar la luz, querés contarnos un poco porque hay como mucho ideograma chino, hay unas etiquetas, usás otros materiales además del tejido en esta, hay una que tiene etiquetas, vamos a desplegarlas mientras hablas. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Estamos bien? muy bien. Ok. Yo les pregunto porque por ahí pienso en qué tanta mezcolanza de lo que digo y no quiero ser confusa. Mari está mostrando cositas, tejidos que son como... Esto justo es del 3 de junio. Estando en China, como que empecé a escribir cositas, como la fecha. ¿Cómo?
Sí, capaz que eso puede circular como para que vean qué hay en ese tejido, que en realidad es como un suéter, no sé, como un tejido de punto. Sí, empiezo haciendo módulos, porque siento una manera muy práctica de hacer tejidos grandes, es como medio partes que después las puedo unir. A veces no sé cómo las voy a terminar uniendo y tampoco sé si eso va a estar en algo, pero esto es Made in Sichuan. Sichuan era un pueblo que estaba en China, y este es como mi nombre en chino, árbol de bosque. Es como a mí me dicen Mumu, y justo esto es Mumu, árbol bosque, no sé. Es como cuando uno aprende a escribir algo, y yo ya me topé con eso. Acá hay, suponete, versiones de las fibras culturales. Eso es como un yute que envuelve una lana de oveja, y esto es como una lana más sintética, pero es como la mezcla de varios hilos. Por ejemplo, este es un hilo que tiene 2 hilos. Y bueno, estas cosas que están pasando, si quieren las podemos circular, son como pruebas de tejido que después veo cómo se arma la obra, pero como un pedazo de cancha de fútbol. Ahora justo que vamos a jugar. Este se llama Un cuarto de campo argentino, porque, a ver, esto lo cuento solo porque lo hice hace muy poquito y me da ganas. En China yo me di con que mucha gente, casi toda la gente con la que conversaba no tenía ni idea de lo que era Argentina. No, ni idea. Pero yo decía, ¿cómo van a saber lo que es Argentina? Y hablando con algunas personas me dicen, bueno, pero es como que a vos te digan un país en el medio de África y podrían no conocer. Yo sentía que todas las personas con las que conversaba no sabían lo que era Argentina. Pero cuando decía Messi o soccer, no, fútbol, no sé, como que algo les hacía, Messi. Me suena, y como que digo, claro, Argentina un poco lo conocen en el mundo en algunos lugares como por el fútbol. Yo había estado haciendo un proyecto para una muestra de fútbol, como que digo, puse en juego algo de una crítica, esto se llama campo, esto es trigo, esto es como brote. Y nada, es como, a veces me pregunto cosas de las cosas que están pasando en Argentina y de la economía y del gobierno. Y le puse un cuarto de campo argentino en China. No se entiende, pero para mí era un poco como, ¿qué es el campo argentino? Bueno, para la gente es un campo de fútbol. Para nosotros, ¿qué es el campo? No sé. No lo tengo muy claro. Bueno, un poco en esa línea iba la pregunta de las capas de lectura, ¿no? Porque hay como algo más simpático en la imagen en una primera instancia, pero el título te abre otras preguntas, ¿no? La idea de un cuarto de campo argentino te abre preguntas más vinculadas a lo económico, a lo social, a lo político. Hoy hablaste también de las clases sociales. Entonces pensaba qué interesante esta como de diferentes maneras de entrar a una obra, ¿no? Como hay algo del cascabel simpático y los colores lindos que como un poco encubren preguntas mucho más profundas. A veces también encubren frases como, no sé, escucho discursos, ponerle políticos, que escucho senadores, presidentes de diferentes gobiernos, y por ahí saco frases que dijeron, que digo, a esta persona no puede estar diciendo esto, las transformo, medio que no es que las disfrazo, pero me gusta también que la frase salga sin que sea un statement, como esto es así, como que sea una pregunta. Capaz que hay alguna imagen de las que mostramos que cárcel y bala, yo lo transformé en cárcel o balas, porque yo cuando escuché cárcel o balas, ¿cómo es posible que alguien esté diciendo esto? Y bueno, como que lo transformé, no sé, como había algo en austero y cuidadoso, también es una frase que la escuché a un economista, y por ahí hay cosas que surgen de mi crítica y de manera como indignada o como sorprendida, y un poco llevarlas como a la escena del arte o intentar mostrarlas en lugares donde otra gente con otros pensamientos que vean y ver qué pasa en ese feedback. También me intriga un poco, como, no sé, como que yo sí creo en el poder del arte para hacer
generar como preguntas con él. Y a veces pienso que cuando no es tan directa, o como la bandera que te dice, lo que, siento que puede llegar como medio, ¿y esto qué es? No sé. Entonces trato de que por ahí la frase sea, no sea como un statement, como un enunciado, digamos. Ahora digamos las orejitas. ¿Alguien tiene una pregunta mientras tanto? Sí. Están divertidos. Está bueno. A mí me gustaría saber si es que tenés algunos, o sea, quiénes serían tus artistas referentes o quiénes te inspiran o si escuchás música, qué música escuchás cuando estás haciendo vos tus propias producciones de quiénes sacas algo. Bien, acá preguntaron por referentes, artistas referentes o referentes de otro tipo, y si escuchas música cuando trabajas, tal vez algún referente más del lado de lo musical. Mi primera referente para mí es mi profe Carlota Beltrame, que es una artista, pero fue como así, como que se dé un vínculo acá entre los profes, maestros artistas y ustedes como alumnos. Ella fue mi referente, como me encantaba poder ir a clase y que me cuente con qué obra fallaba, y es una referente muy grande para mí. De hecho, hoy en día tenemos un vínculo muy cercano, es una profe muy buena, artista, después la pueden buscar también, Carlota Beltrame. Hay artistas que después, a lo largo de la historia del arte que yo viendo un poco fui encontrando, que me gustaron mucho. El año pasado descubrí una pintora que me encanta, Rose Wiley. Es como una mujer británica, una mujer de Londres, de Inglaterra, una pintora increíble que cuando la descubrí dije, esta señora pintaba gatitos y escribía cosas, y fue como mi último descubrimiento, que si bien no es una referente, siento que fue como un gran descubrimiento. Otra artista que me encanta, que la pueden anotar quizás para buscar, que fue, es muy básico, pero bueno, decirlo, Tracey Emin. Si no la conocen, es como una artista también mujer, que era del grupo de los British Young Artists, de los jóvenes que en un momento fueron una eminencia para el mundo, pero ella era una artista que era una sacada, para mí era una gran artista, que está viva. No, lo digo porque hablo como pasado, pero en realidad después de acá, de la música que escucho, yo escucho de todo. Escucho mucha música y me encanta Rosalía, digamos, como ahora si tengo que poner música, o me encanta escuchar la radio, las radios de acá, digamos, como de que dan noticias, me encanta la radio Aspen. O sea, no es un referente en Radio Aspen, pero siento que como me gusta que alguien se encargue de poner la música que va a estar bien y que yo voy a poder trabajar, y hay algo de las ciudades que también son como una referencia, o que son Tucumán, por ejemplo, que es como el lugar donde nací, para mí tiene algo que es como que son ciudades chiquitas que tienen una cosa muy fuerte, que acá probablemente La Plata también lo tengan, como algo que te inspira el lugar, la gente. No sé, está buenísima la pregunta porque me hace pensar en mil cosas, pero ahí anda. ¿Tucumán sigue siendo un referente en tu producción actual? Digo, lo tenés, porque Lucrecia vive hace ya varios años en Buenos Aires, pero cuando producís, ¿lo seguís teniendo muy presente a Tucumán? ¿O ya es algo que está presente debajo de muchas capas? Está en la lana. Sí, claro, la materia prima en ahí. Sí. Es difícil porque me parece que un poco no, en el sentido de que hace 15 años ya vivo acá, pero me costó un poco, como me desconecté. Mi manera de conectarme y volver fue con un grupo que se armó, La Lola Mora, de mujeres artistas. Y la manera de conectarme es volver al encuentro de tejedoras. Todos los 1 de agosto es el día de la Pachamama, y en el norte, en la noche, se hace un encuentro de tejedoras.
siento que mi manera de reconectar siempre como de la escena o de la ciudad en sí, que ya está muy distinta y que no sé, me cuesta un montón. No entiendo dónde tengo que ir, dónde puedo tomar un café, es como que no, estoy perdida. Esto es como una conchita de Margarita. Clásica. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? ¿Allá alguna mano? Con respecto a la lana natural, ¿has probado algún tipo de lana, por ejemplo, de oveja o de alpaca, por ejemplo, de lana animal? No escuché bien. La pregunta es si no da lo mismo de qué animal viene la lana. Probó con Ah, sí, probó. Ok, bien. Otro tipo de lana natural, por ejemplo, alpaca o Sí. llama. Sí, ahí en el encuentro de tejedoras que promocionando pueden viajar si no conocen el norte argentino y tienen la posibilidad. La lana de alpaca es bien dura, o sea, es como. Eso pasa, que con los diferentes tipos de hilados, por ejemplo, la llama, eso me lo contaron hace poco, que se esquilan, se obtienen lana de llama cada 2 años. Es como una lana más cara o más abrigada, no sé. A chequear. Pasa algo con el tejido, que es que a mí me sorprende que yo esté tejiendo con una lana tan rústica y tan dura, porque medio que es muy rasposa, o sea, tiene mucha resina de oveja. Tejerla en la cama es quedarte como con la oveja, que está como ahí, caen los partos. Y pasa algo que es muy distinto entre esa lana y una, por ejemplo, de cashmere, ponele, que es como que es suavecita, y que es liviana. He probado y hay algunas con las que directamente no conecto y digo, qué bajón, ya la compré, bueno, el regalo. Sí, he probado varios tipos de lana y también los tipos de oveja. Estando en Londres, ellos tienen como unas lanas tipo cashmere, no sé, como cabra, cosas sofisticadas que son increíbles. Y también me sorprende que sean tan caras en algunos lugares. Y bueno, en este caso a mí no me sorprende porque es un trabajo manual artesanal y es la economía de una ciudad, de un pueblo. Entonces es como que me encanta ir a buscarla ahí, pero sí, están buenos probar. Sí, he puesto un par de fotitos, pero ¿alguien conoce el norte argentino? Como esa zona, los valles, el valle. Soy del norte. ¿Cómo? Soy del norte. ¿De qué lugar? De Salta. En Salta y grandes tejedores también en telares. Eso también uno va viendo que el tejido tiene algo que es como esto que decíamos de lo hogareño, de 2 agujas. Después está la manera de tejer con lanitas, que es una máquina, o con telar, que es como el cuerpo te pide estar frente a un objeto que a veces es muy pesado y yo sé como más que podés ir tejiendo en el colectivo. Quería hacer una pregunta, no sé si puedo, porque retomando un poco todo lo que venías comentándonos y compartiendo, hiciste como ciertas referencias a las vanguardias de diferentes momentos y cosas que fuiste tomando, pero también veo como en tu obra cierta conexión como muy directa con tu propia vida, ¿no? El tema de los pizarrones, habías contado que tu mamá era maestra, pero también como cierta conexión con el hacer y con el lugar, no sé, veo como cierta conexión con la realidad o con la vida, Entonces me preguntaba si habías hecho ese vínculo entre la vanguardia, ¿no? Y esta propuesta de como conectar con la vida o conectar con lo vital, con tu propia vida, que está tan, por lo menos yo veo tan presente en tu obra. Qué lindo que lo hayas visto, o que me lo preguntes para que. Sí, totalmente. Yo pienso que hay, no sé si está la imagen de un cuadro que son 3 camisas, pero aquí, no sé cómo es tu nombre, pero Martín habla como de la vitalidad y hay algo ahí que capaz que nunca lo había pensado como vitalidad, pero es consciente. Para mí hay algo en el tejido con el paso del tiempo, como, bueno, confío en esto, lo hago, pero también hay algo con el atravesar momentos que es como, qué bajón. Bueno, mencioné recién una obra de camisas, que fue cuando murió mi papá,
Mi papá era operario de una fábrica de España, de camiones, nada que ver. Creo que hay por ahí. Pero yo que decir vitalidad, pienso que fue como... Igual hay un montón de imágenes y ya fue como una ensalada toda la presentación, pero pienso en esto de la vitalidad, que a veces un poco el arte, si bien es un trabajo, uno intenta que este trabajo te dé un dinero para poder vivir, hay algo que es como, bueno, hacerlo a pesar de todo. Y pienso que cuando murió mi papá, creo que no está esa foto, pero algo en mí hizo como agarrar unas camisas que estaban en paquete, con bolsas, camisas de trabajo, descoserlas, volver a unirlas, todo como un acto medio muy inconsciente, intuitivo de la necesidad de, bueno, estoy haciendo un duelo, y después encontrarme con otras tejedoras, con mujeres artistas de arte textil, ponele, que me dijeron, sí, claro, descoser y volver a coser es algo como un acto de reparación total. Yo dije, bueno, claro, había algo en mí que inconscientemente quería como sanar algo con sus camisas de esta persona que ya no está, que era mi padre, y las hice obras. Después le puse una palabra a cada una, las réplica esa obra, pero que quedaron ahí tipo escaña con la fábrica, como algo medio de congelar ese momento. Pero creo que sí, como a veces es más consciente que otras veces. Por ejemplo, tejer en mecánico, automático, es como, no quiero pensar, mecánico. Pero está bueno ir viendo y si no lo ves antes, en algún momento de la producción parar y pensarlo, o al final parar y decir, ah, mira, yo hice esto porque estaba re mal con él, o estaba re bien. Sí. Ya, pregunta. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer una obra? Yo también te iba a preguntar si tenés una rutina de trabajo, porque, como venías diciendo, ser artista es un trabajo, además puede ser hermoso, pero es un laburo, implica disciplina, implica también dejar cosas de lado y adoptar nuevas rutinas. Entonces me sumo a la pregunta de cuánto te tardás en hacer una obra, pero sobre todo eso también si tenés rutinas previas a la hora de trabajar. El tiempo me encanta que la gente pensaría, o sea, como que pasa algo con la espalda que es como... El tiempo varía un montón, porque por ahí hay algo que es como un tejido que para mí se arma y ya es como un cuadro, y por ahí hay otras obras que pueden tardar un montón de meses porque las empiezo y las cuelgo y no entiendo bien qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo eso. Entonces como que puede variar entre un mes o 2 años, sin exagerarlo, porque por ahí cuando uno está produciendo, si uno pinta o dibuja, está bueno ir viendo qué va pasando con eso, como terminé esto, bueno, lo cuelgo, no sé, a ver qué pasa. Dejo que pase un poco de tiempo y qué pasa con esto. Ir y volver y por ahí agregarle. Esto, por ejemplo, no sé si está terminado, me habría llevado a ponerle... Es como que es difícil pensar en un tiempo exacto porque no es que comencé una obra. Fui tejiendo, se fue armando, la fui haciendo y para mí no está terminada. Sí, porque quería hacer una puerta, después me dijeron que no, le di bola a las personas. ¿No? Esto podría ser, no sé, unos meses, 3 meses, ponele, pero en el medio trabajando otras cosas. O sea que varía. Y lo que dice Mare Scotti con respecto a lo de la rutina, la disciplina. Hay que hacerlo como de una manera ordenada. Yo siento que ordenada en el sentido de este es mi trabajo, entonces yo sé que desde que me despierto arranco. La suerte o el privilegio, hoy lo siento como un privilegio, es que puedo organizar mi rutina y puedo despertarme a la hora que quiero y arrancar mi rutina, pero hay que tener como una especie de sistema de cómo... es como que varía también, porque si tenés un deadline o una fecha, una entrega importante o una muestra, hay una fecha para la que trabajás. Entonces vos armás tu cronograma y tu agenda en base a ese trabajo. Pero por ahí estar trabajando de una manera más libre es también estar buscándote tus propios deadlines. Entonces como que en la rutina del día
diaria diría que estoy trabajando todo el tiempo, pero sí, trato de organizarme y esto que comentabas del taller, un artista puede tener un taller que es como, para mí es impresionante, los artistas tienen talleres impresionantes. Yo donde sea que viví tuve como mi taller, y así como dijiste un cuarto, lo convertí en taller, era como, no tenía lugar donde poner el arroz, pero tenía donde poner los ovillos, o sea, es como que hago mi taller y me organizo con mi calendario. Es difícil responderla igual, porque está todo mezclado. Una allá veo una mano y ella también. Está bueno, justo me agarras en el momento en el que estoy re cansada de tejer y agarro, por ejemplo, óleos pasteles y papeles, pero rápidamente hago un dibujo que ya quiero tejer, entonces es como raro, pero sí, es como que quiero abrir hay algo de la categoría de arte textil que quisiera no estar inscrita ahí, entonces como que sí, a veces me esfuerzo a que los dibujos tengan. Finalmente termino mostrando textil, pero sí, me gusta el óleo pastel. Había una pregunta antes acá y ahora vamos para allá. Me da gracia porque con Lucre habíamos estado hablando de esto de no es lo mismo ser un artista que trabaja con textil a ser un artista textil. Está esa cosa como de la categoría que un poco encierra, y hablamos con Lucrecia de que si bien ahora su vínculo es 100% con lo textil en su obra, no quedar marcada en esa categoría está bueno porque significa que ella piensa el arte más allá de la materia, y si en algún momento vuelve al papel, como igual que vuelve a ser solo óleo pastel, está bien porque tiene una lógica de todo lo que es su cuerpo de trabajo, que me reía porque hay una obra que dice Body of Work, que es la idea del cuerpo de trabajo y tiene muchos brazos. Vos tienes la pregunta. Si tienes una obra que es la más importante de todas. Es muy linda pregunta y es muy linda también la obra que le hiciste a tu viejo. Puedes decir 3. La que todavía no la que todavía Sí, no, es difícil porque le tengo mucho cariño a todo y eso no sé tampoco si está tan bueno. Es como, uy, todo me parece como, me encanta. El suéter de Londres que dice Miss Are You Lost, no sé si está acá. Este fue el primero, para mí era como era un statement que yo decía, se está poniendo de moda ser mujer en el arte, ser marrón, yo como me califico Latinoamérica. Y fue como una crítica diciendo fast fashion, como una moda fácil de ser artista hoy en día. Le tengo cariño, pero justo quería hablar del de la quizás, no sé si es el más importante, pero hoy es como el que más cariño me da. Está ella en la foto. Ay, quizás no esté. Igual la elijo porque el año pasado me fui a Londres a una residencia en la que yo venía como de hacer una expo en Malva y me sentía muy cansada. Era como estaba muy cansada. Yo decía, ¿cómo puedo estar tan cansada si estoy trabajando de algo que es tan piola? Como, si me comparaba con cualquier trabajador, yo diría, ¿cómo es posible que yo esté como cansada o mal por esto? Y fueron 3 meses de ir a Londres a querer trabajar en automático, porque venía como de una
de la muestra de Málaga, trabajando, y como que yo sentía que en Londres tenía que seguir como tratándome. Y hubo algo ahí con los curadores del lugar que me dijeron como, para mí es una frase que no me la olvido más, que tipo Lucrecia feel London, como tranqui, como sentí Londres, como no hay, con el arte de eso, que es como que no tenés que responder, no es que depende de, en algunas instancias nada es tan terrible, o sea, puede ser que sí, pero no tenía que cumplir con nada, y yo fueron 3 meses que estuve muy feliz, como sintiendo que era la primavera y había flores, y yo estaba como, sin embargo yo estaba trabajando, me estaba como matando con él, pero hay algo en esta pieza que para mí carga como con los tejiditos de ese momento que eran como bueno, relax, todo va a estar bien, como no hay nada. Entonces como que me tomé la licencia de hacer lo que quería, escribí 40, cumplí 40, y para mí fue como algo terrible, pero a esta hora la quiero porque un poco creo que carga con eso, como bueno, tengo 40 años, por si no se entendía 40 y la quiero por eso, porque siento que fue como una libertad, que alguien me dio una libertad y yo como que me relajé, pero al mismo tiempo terminé una cosa. Bueno, eso creo que esta sería. No sé. Hay una pregunta por allá. No tengo, pero yo entiendo, ¿vos pensaste en gatitos o perritos? ¿Un gato? No, me pasa que encima me dan miedo los gatos. En China como que estaba en una residencia donde había tipo 7 gatos. Y no tengo mascotas, pero entiendo que bueno, que les gusta el textil, como que los gatitos. Porque había un gatito apoyado en un tejido. ¿Ahora? Parezco loca. Es que en China estuvimos en el montaje de la expo y el dueño de la galería llevó un gatito que se acostó sobre las obras y era como re tierno, pero para mí era como un gatito terrible. No tengo mascotas. Me encantaría igual que me encantan las mascotas. O sea, me encantaría tener un perrito. Lo que pasa con estas obras de los pelos o las pelusas es que el textil se llena de algo de eso y de pelos también humanos, y sin ir más lejos, la lana misma ya viene como con los pelos extraños, pero bueno, no sé si respondo a la pregunta. Pero no, los gatos para mí, los peludos, me dan como más alergia. Yo te quería hacer una pregunta, porque la educación como tema está súper presente en tu obra, y vos venís de una familia de docentes en arte, pero vos no ejerciste tanto como docente hasta en los últimos años, ¿no? Que estuviste en Vitela y en otros espacios. ¿Cómo fue el verte docente y cómo sentís vos el ser docente ahora, en este momento, como vos siendo docente? Para mí, como alumna de Lucrecia, fue un placer enorme tenerte como docente, como tutora, sobre todo por esto, porque tenías un recorrido de artista, que el ser docente y el ser artista se unieron en tu rol y fue súper enriquecedor para nosotros. Te quería contar a vos cómo te sentís siendo docente. Es que yo siento vergüenza, pero yo no me siento docente. Siento que sería como una farsante, porque manejo algo que siento que el docente tiene algo como con el tiempo, con el hablar, con la entrega, con algo que siento que sería medio descarada si yo me inscribiera como docente, porque de hecho he dado talleres, estuve en cursos, y mismo en Ditela fue un año que para mí fue un desafío que era como muy difícil, que era como wow, me llamaron a esto que es muy importante, pero siento que el trabajo docente también tiene un montón de cosas que yo desconozco y que admiro un montón y me cuesta un montón, y siento que llamarme docente sería extraño. Entonces, de hecho, es como que no sé si los docentes se ponen
¿sí? ¿Sí? cierto. O algo de querer que el otro esté como, que no se aburra, como por favor no se duerman, ¿sí? Sí, por favor, guarda los celulares, todo eso. Guarden por favor los celulares. Igual no vi a nadie con celular, no puedo creer. Digo en general lo que nos pasa. Yo siento como que respeto un montón el trabajo de la docencia, como mirándolo desde afuera, y sería raro para mí llamarme docente, pero en la experiencia de Tela fue muy difícil. Fue muy difícil. Sí, porque tenés que estar. Para mí es como un momento, esto es muy rico, o sea, el privilegio de poder estudiar es como total, onda. La posibilidad de poder estudiar y encima de terminar un estudio es como, o sea, realmente que alguien te dé la posibilidad de venir acá, digo alguien porque muchas veces uno tiene una familia que te permite, nada, estudiar, va a estar todo bien, va a terminar, eso ya de por sí es como un regalo enorme. Y como para mí es un poco lo que me dieron, como la herencia que recibí, es como, bueno, acá se puede estudiar y lo valoro un montón. Entonces, es como que me perdí, pero como que es muy difícil el trabajo docente. Pienso que el año de Ditela, a cargo del programa de artistas, fue un desafío porque venían un grupo de artistas muy, muy geniales y venían artistas muy profesionales también con la docencia y con su obra. Entonces yo siempre sentí que tenía que estar como a la altura de la cuestión. Entonces me puse a estudiar y siempre volvía un poco con la sensación de que estaba haciendo mal, pero bueno, también a los docentes les pasa, ¿no? Un poquito, como algo falta. No sé, es difícil. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado suelta por ahí, alguna duda? No, para preguntarle que en las imágenes aparecen, digamos, muchos textiles, digamos, con forma de prendas. Ya hablaste de las camisas, pero bueno, esos chalecos, digamos, sobredimensionados. Si querías contar un poquitito de eso, que me parece que quedó ahí como, que aparece, pero no sé si eso. Me pregunta por los suéteres. Los suéteres, sí. Yo tejí durante un breve lapso de mi vida para poder vivir como vivo. Bueno, el artista está medio, si no tenés como una comodidad económica, está medio inventando cosas cuando no tenés un trabajo que o una herencia, o un trabajo, estás medio inventándote cosas. Yo tejí un breve lapso suéteres que, no sé, eso fue algo que es medio raro, porque un poco me traumaba, yo no podía creer que eso se venda tan barato. Y fue como algo, una necesidad como de hacer un abrigo, pero que exceda la posibilidad de uso. Yo digo, bueno, ¿de qué manera algo puede dejar de ser un suéter? Bueno, si yo lo llevo a una escala mega, ya deja de ser un abrigo, aunque te puedas meter en el abrigo. Y había algo con la cantidad de brazos que yo sentía que tenía que tener para estar a la altura de la cuestión, que era como, empezaba a trabajar con una galería que empezaba como a vender mi obra, y yo decía, bueno, pero esta obra se está vendiendo, y soy yo tejiendo con 2 brazos, y qué cantidad de brazos necesito tener. Entonces, por ejemplo, le puse 8 brazos, como diciendo, bueno, ¿qué tanta cantidad de brazos necesito para poder estar a la altura de esta cuestión que me piden obra, que la obra se vende, que es buenísimo, pero... Entonces como que salió esta serie, que son 5 suéteres, y los puse en relación con frases como body of work, es como un juego de palabras entre el cuerpo de obra y el cuerpo de esto de cuántos brazos tengo. Control de calidad, 9001, es como el número de las empresas, ¿cómo? La ISO 9001, que es como el control de calidad para que los productos y las empresas funcionen. Y para mí era como, bueno, brazos grandes, de tejidos. Igualmente esta obra la hice con un asistente que me ayudó a tejer una parte de la obra. Pero era como una ironía de, bueno, esto no pasa el control de calidad. Entonces surgió un poco ahí de esa mezcla entre el dinero y el objeto que se hace para abrigar. No, y en esta idea por ahí, a partir de esa cantidad de brazos, luego desarmar el patrón y esa serie que tenés, estaría bueno por ahí esto, ¿no? Y cómo esas formas también abren otros sentidos, ¿no? Que son piezas como desarmadas, ¿no? De
patrones de brazos, pero luego conforman otro tipo de, ¿no? Del marco más geométrico, o esta idea que por ahí puede llevarnos a pensar en otras formas que no sean brazos. ¿Cuál? Y parecen medio ataúdes a veces, ¿no? Claro, parece un poco. Yo pensé en eso cuando la primera vez que lo vi, después vas como llegando, como de volver al pullover, la cantidad de mangas, desarmar esa manga. Después que me contaste que desarmar la camisa, ahora me hizo pensar también en eso, desarmar la camisa y armar otra. No sé todo. ¿Se escuchó? ¿Escucharon aquí? Como esa idea de armar y desarmar, y que acá vuelve a pasar lo mismo, porque volvés a desarmar el pullover que armaste con muchos brazos, y me hizo acordar lo que contaste, que yo no conocía la obra de la camisa, de armarla de otra manera, y bueno, me llegó ahí. Qué bueno, esto que, no sé si escucharon, pero hablaba acerca de estas formas que son como el patrón del brazo, cuando el molde, cuando lo abrís, tiene algo de lápida o tumba, o no, ¿cómo era? Ataúd, ¿no? Ataúd. Sí, muchas personas me lo dijeron, yo mientras lo hacía me daba cuenta de que esto se entendía de otras formas y me gustaba que eso pase porque era como, bueno, yo desarmé los brazos de una manera inconsciente, como de, bueno, los brazos acá ya tenemos los brazos abiertos, en el sentido de el pattern, pero esta fue como una muestra que se llamó Fabrir la mirada, donde pensaba un poco los procesos de fabricación, como esto de la fábrica, de la cantidad, que eso ya lo comenté un poco de dónde viene. Abrir estos brazos, como esta moldería que da una sensación de sarcófago, de ataúd, o... Sí, muchas personas me lo dijeron. Para mí está bueno que eso abra a cosas que ni siquiera yo sé muy bien. Y ponerla en juego con palabras, como con signos que... Es como para mí esa instalación fue muy desesperanzadora en el sentido de que, no sé, hay algo como, no sé, atravesado por algo de este último momento de gobierno y de un montón de cosas, como hay una que es como un arma. Sí, un montón de cosas que capaz que no las puse con palabras, pero que estaban con la forma y tampoco sé muy bien si llegan así, pero si llegaron, algo. Qué lindo eso, no lo puse con palabras, estaba con las formas, o sea, me parece que es, ¿no? Es espectacular. Está buenísimo pensando que trabajamos con imágenes, sí. Digo, pensando para ellos también, o sea, poder poner en formas un pensamiento, me parece hermoso. Eso de poner en forma un pensamiento, que lo dijiste, lo acabas de decir y está buenísimo. Qué linda la frase. Sí, pero que vos lo dijiste. No, pero sé como lo de poner en forma el pensamiento, no, Me llegó. Después te quedó. Un poco también surgió porque ya me quedé sin palabras. Hubo algo en estos últimos 2 años, a nivel acá, Argentina, que me hizo quedarme como sin palabras de qué decir. Yo creo que a muchas personas nos pasó y nos está pasando eso, que es como, que está medio congelado, como, ¿cómo explico? De que esto me parece que está todo mal y siento como que eso de quedarme sin palabras dio lugar a la serie de los grafismos, que son como garabatos que no dicen nada, pero aquí inconscientemente un poco ya quizás lo estaba haciendo, que era como, bueno, no sé, es como exponer en un museo que tiene tanta visibilidad, qué palabras uso, qué digo, a quién le digo, no sé qué pienso, y bueno, salió ahí. Por esta muestra que me parece que fue raro porque fue rarísimo. Yo quería saber si en el transcurso de tu carrera habías tenido momentos de crisis en los que sentías que lo que estabas haciendo no estaba bueno o que no iba a gustar. Acá preguntan si en algún momento de su carrera tuvo crisis o momentos de duda. No, la verdad no. Sí. No, la verdad nunca. Sí, los momentos de crisis, chicos, a los más jóvenes y a las más jóvenes van a estar siempre en la vida en general, entonces uno ya tiene que estar preparado porque el arte, digamos, ya sea el trabajo que finalmente uno hace, el estudio, te acompaña y a veces te hace zafar muy bien, pero los momentos de crisis están como en la vida, ¿no? Como que hay momentos donde estás más desesperado, más necesitado, como hay momentos realmente donde no sabes cómo vivir, bueno, estar más tranquilo.
grupo sí, o sea, como que te ayuda a pasar momentos, entonces la crisis de si esto no va a gustar, o eso está constantemente, y sobre todo cuando crees y querés que te vaya bien, o cuando te tirás abajo, sí, eso seguro. Sí. Y cuando está bueno, como lo festejás, porque me decían, bueno, pero sí, momentos de crisis todos. Ay, no se escuchó nada. ¿Crees? Si alguna vez tuviste miedo, sí, de muchas historias por ser mujeres, Todo el tiempo, me digo, corregimos, no sé si escuché todo. Si ahora tuviste miedo por ser mujer en el mundo del arte. No sé si es la palabra miedo. Es como a pesar de todo, como... Ay, qué difícil, está buena la pregunta. ¿Alguien quiere responderla? También hay preguntas que se generan a partir de hoy y tal vez no tengan una respuesta ahora mismo. Claro. Seguro hay preguntas que podemos transmitirnos que queden. Por ejemplo, con el también porque la carrera esta, tu explicación de ser mujer, entrar en el mundo del arte donde hay más hombres, capaz se refiere más a eso. Sí, no sé Pero si... no ahora que hace, por ejemplo, 30 años. Está bueno el tema como para hablarlo, ¿no? Porque es como algo que, no sé si miedo, pero sí como crítica ante la cuestión. Entonces como que, sí, es difícil. Son cosas en las que pienso y me encanta pensar, porque me encanta pensar en esto del cupo, de los lugares que tuvimos, que estamos empezando a tener, y todas las características que se desprenden, más allá de ser mujer. Esto que yo decía, ser latinoamericana, ser una mujer, ser más... Son como... Ser de otra provincia, hablar de una manera que es como que cuando vas al exterior es como, pero vos sos argentina, en el registro la gente argentina es como tipo más europeo. Son cosas en las que me parece que está bueno pensar. Incluso acá si abrimos, ya no sé cómo es el tiempo, pero como es algo de lo que uno puede seguir hablando y no sé. Igual miedo por ser esta cosa. Sí, por ahí en realidad la pregunta, entiendo yo, tiene más que ver con la imposibilidad que se genera a veces como ingresar en el circuito del arte, o que por lo general, que nosotros hemos preguntado y lo tomamos un montón desde la cátedra, el tema de, bueno, ¿cuántas artistas mujeres conoces? ¿Cuántas pueden nombrar? ¿Cuántas son visibilizadas? En realidad también me parece que hoy ya eso viene dando un tiro, gracias a que cada vez somos más y que cada vez nos contactamos más y también tejemos como nuestras propias redes para empezar a aparecer, ¿no? Nosotros un montón de veces le decimos, inclusive cuando traemos imágenes o cuando invitamos artistas, por ahí tenemos una caída demasiado hacia a la invitación de artistas mujeres justamente, pero me parece que hoy, que también plantearlo como, no es miedo el que uno tiene, al contrario, porque entiendo que estamos orgullosas de ser lo que somos, entonces... No, miedo no, es lo más difícil. Capaz. Claro, sino que es cierto que dentro de los circuitos circulan más los varones, los hombres, lo que en realidad es la tradición que estamos intentando romper ya desde hace muchos años. Pero bueno. Sumando a eso que estás diciendo y a la pregunta, eso es algo que está muy bueno, que ser conscientes de que podemos como, no sé si la palabra es educar, pero lo podemos modificar, porque yo tengo el recuerdo de haber estado en el primer año y que una profe me preguntó, cuando en la reunión inicial donde empezás a presentar, te preguntan sobre tus referentes o qué música escuchás. Yo creo que había respondido algo así como Fito Páez,
artistas como que había, no sé si había dicho algo así como Van Gogh, no sé, no recuerdo, pero había tirado como una lista como de 4 artistas varones. Y a partir de ahí fue como, bueno, algo del gusto y de tus referentes, vos podés como direccionarlos. Recién cuando me hicieron la pregunta de los referentes, yo creo que tiré 3 mujeres y creo que algo de mí ya, es como que ya lo quise modificar, como, no sé si es que, como que lo incorporé. Entonces como que hay algo de eso que en el día a día y en el minuto a minuto y la obra que uno hace, puede como ir incorporando nuevas ideas y cambiando la cuestión. Sí creo que ahora las cosas son bastante distintas a como eran hace 20 años atrás, pero sí, está bueno, son cosas que están buenas pensando. No tan solo lo del género, lo de todo, como... pero bueno. Bueno, agradecemos a Lucrecia por haber venido. Me quedo con un par de cositas que creo que está bueno que nos resuenen. Primero, tener un cuadernito para anotar palabras, ideas, disparadores, eso clave. Siempre lo decimos, pero tal vez el dice Lucrecia es una artista reconocida, a ella le hacen caso. Y después, bueno, realmente agradecerte por haber venido hasta acá, recién llegada a China, sabemos que están con los horarios cruzados en tu día a día, así que te agradecemos haberte hecho un ratito para venir acá y la generosidad de charlar con nosotros en este contexto. Sabemos que venís de una universidad pública, así que sabemos que entendés lo importante de esto. Y eso, agradecer también a los que vinieron y prestaron el oído y sus preguntas también. Obviamente la cátedra súper agradecida con vos. Si alguien tiene una última pregunta suelta, es el momento. Si no, ya le damos un gran aplauso a Lucrecia y nos vemos. Esperamos de vuelta. Sí, esperamos de vuelta.